Viva Cristo Rey, bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Un día más seguimos y continuamos con el curso de moral católica, que espero que esté siendo fructuoso. Y dedicamos, como siempre, a nuestra Santísima Madre, con el Ave María, el fruto espiritual de este vídeo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Plenitudo legis in Cristo est. Jesucristo, el nuevo Moisés, no se presenta ya en el Sinaí para recibir unas tablas de piedra, sino que él mismo es el nuevo Moisés. Así aparece en la Capilla Sixtina, en Roma, el Vaticano, y Cristo es aquel que dice que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Hoy en este curso de moral cristiana católica vamos a entrar de lleno en la ley divina, en los mandamientos de la ley de Dios. Profundizaremos en los distintos mandamientos y veremos también desde el principio cuál es esta ley divina, ¿no? Que está arraigada en nuestro corazón y a la que tenemos que aspirar. Tenemos que tener ese deseo hermoso de llegar a esas cotas que es la santidad de Dios, pero en la verdadera libertad, en la auténtica libertad. Lo vamos a ir viendo poco a poco y también, como no, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Que jamás nos falte la adoración, la alabanza a la Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Bueno, pues sin más dilación vamos a compartir la presentación y continuamos con esta parte. Hemos dejado ya la parte de la moral respecto de los sacramentos de la Iglesia, como de tener las disposiciones adecuadas para recibirlos, cuándo podemos recibirlos, cómo ejercitar nuestra penitencia y nuestro sentimiento también de devoción hacia todos los sacramentos que el Señor nos ha regalado. Y ahora vamos a profundizar en la ley divina, propiamente la Torá. Y esta Torá es Cristo mismo, es la persona de Cristo. Esta Torá encarnada, el Verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Y Cristo mismo dijo a los apóstoles en el nuevo Sinaí, en el monte Tabor, en la transfiguración gloriosa, se revela allí, ¿no? El profeta, Moisés, Elías, el profeta, y Moisés como la ley y los profetas. Y él dice a los fariseos, a los hombres de su tiempo, a los levitas, a los paganos, a todos, les dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, que es lo que decíamos antes, plenitud legis in Cristo. Es la plenitud de la ley está en Cristo, habita en Cristo. Cristo es la plenitud de la ley, es el nuevo Moisés. Y esas tablas de piedra ya no van a ser recibidas por manos de un hombre, de un profeta, sino que ahora las recibe el cristiano, el bautizado. Y las tablas de piedra ahora se reciben ¿dónde? En el corazón. El pueblo creyente, el pueblo santo de Dios, la Santa Madre Iglesia, que engendra a los hijos de la luz, a los hijos del santo sacrificio del Señor, les sumerge en la pasión y muerte de nuestro Señor, en la Pascua del Señor, ahora pasan a esta tierra de liberación, a esta promesa de libertad verdadera, que es en Cristo la ley suprema. Es la comunión de Dios y del hombre con Dios y de Dios con los hombres. Llevad a la práctica, dice el apóstol Santiago, la ley y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. El que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, imaginaos, ¿no? Aquí está el Semá de fondo, hay que escuchar no solo oír, sino que hay que escuchar, porque si no te olvidas de lo que el Señor te dice, sino para ponerla por obra. Importantísimo, importantísimo. No nos salvamos solo por la fe, sino la fe en las obras de la fe, ¿no? Muéstrame tus obras y yo te mostraré si tienes fe o no. Los cristianos necesitan escuchar para no olvidarse de Dios y poner en práctica, en obra, practicar esta ley. Pero lo que más resalta de la palabra de Dios es este concepto maravilloso que es la libertad. Se ha abundado en muchos vídeos del canal también sobre todo en la experiencia religiosa, la lista de reproducción del canal, en qué significa ser libres, ¿no? En Cristo, la libertad de los hijos de Dios o los aspectos, ¿no? Vamos a decir, controvertidos que el mundo y el hombre de todo tiempo y lugar pues ha entendido por libertad, ¿no? Nada que ver, ¿no? Con la libertad que nos está señalando aquí el apóstol Santiago. Está diciendo que la ley, cumplir la ley divina,
este cumplimiento te llena de gozo, te llena de alegría y te llena de libertad verdadera porque estás escuchando a Dios, estás cumpliendo en tu vida la voluntad de Dios porque le escuchas. Y quien escucha a Dios puede ser libre. El que no escucha a Dios no puede ser libre. El que escucha a Dios puede obrar en libertad la salvación, por lo tanto, puede practicar la ley y ser salvo. Y quien no, pues no puede ser dichoso. No puede ser dichoso, no puede estar alegre. No puede realizar obras de amor, de caridad, de misericordia. Veremos la ley divina. La ley divina se expresa en los mandamientos de Dios, es lo fundamental, y en los preceptos de la Iglesia. Este aspecto también es importantísimo. Muchas personas ya los tienen olvidados, pero entran dentro de la moral del católico los mandamientos de Dios y los mandamientos, preceptos, perdón, de la Iglesia, ¿no? Como en una categoría inferior a los mandamientos de Dios, pero que la Iglesia también expone una serie de preceptos que hay, ¿no? Son de debido cumplimiento y que llenan, por lo tanto, también de gozo el alma, de dicha, de bienaventuranza y que te dan libertad, que te dan libertad. Esto es el gran, vamos a decir, la gran propuesta que Cristo hace a los hombres, ¿no? Seguirle a Él, unirte a su persona, consagrarte a su persona por el bautismo, reavivar la llama del bautismo, siguiéndole en fidelidad, en justicia, en santidad, en humildad, en obediencia al Señor, siempre te va a llevar a la libertad verdadera. Es una ley personal, es una ley que te compromete y es una ley sobre todo de amor. Es un amor inmenso que te vincula a Dios. Ese vínculo, ese nexo es conyugal. Es un ámbito, una dimensión conyugal, la ley. Te desposas con la ley. Por eso la Torá era tan importante para el pueblo de Israel. Para los creyentes, esta ley, estos mandamientos son la condición sine qua non, es como la primera tabla de salvación para acercarte a Cristo, ¿no? Para recibir de Cristo su gracia, ¿no? Por eso se le acerca ese joven, ¿no? El joven rico que después se va triste, ¿no? Porque no se queda en la ley, ¿no? A nivel de mandamientos, pero se olvida de que Cristo es Dios y que hay que seguirle. Bueno, en el seguimiento de Cristo, estos mandamientos y estos preceptos de la Iglesia nos ayudan a entender y a comprender mejor el seguimiento de Cristo. Lo que no puedes es dejar de seguir al Señor. Si dejas de seguir al Señor o no quieres darlo todo por el Señor, seguir al Señor significa negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y seguirle, ir en pos de Él a donde quiera que vaya, el Cordero a donde quiera que te lleve, y sabemos que nos lleva siempre al amor oblativo, al sacrificio. Bueno, allí cumpliremos la ley. Es decir, la gracia se nos va a dar en tanto y en cuanto nosotros ya estamos preparados cumpliendo los mandamientos y los preceptos de la Iglesia para recibir la gracia de ser salvos. Ser salvos como siguiéndole a Él, es decir, de ser sus discípulos. Ser salvo significa que te sientes pecador y te sabes pecador y reconoces que sin la gracia de Cristo no puedes cumplir ni los mandamientos de Dios ni los preceptos de la Iglesia. Y viceversa, ¿no? Tienes que tener el deseo firme de cumplir los mandamientos de Dios y los preceptos de la Iglesia para que el Señor te conceda la gracia también te dispense esa gracia de perseverar en el seguimiento, de perseverar en el bien. Los mandamientos y los preceptos son la síntesis concreta de todo lo que el hombre debe hacer o evitar para adquirir las virtudes, conquistar la verdadera libertad y alcanzar el sumo bien. Fijaros qué maravilla, ¿no? Los mandamientos son síntesis, una síntesis concreta de todo lo que el hombre debe hacer o debe evitar. Debe hacer o debe evitar. ¿Para qué? Para adquirir las virtudes, por lo tanto desechar los vicios, para alcanzar la libertad verdadera, lo que antes decíamos, pero creo que es fundamental la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Yo, ¿por qué quiero seguir los mandamientos de la ley de Dios? Porque sé que me están llevando a la libertad de los hijos de Dios. Y esa libertad de los hijos de Dios que ya no nacen de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu de Dios, como nos dice el prólogo de San Juan. Es Cristo el que nos da gracia tras gracia. La ley ya ha pasado a ser ahora la persona de Jesucristo. Y siguiendo a Jesucristo alcanzaremos el sumo bien, que es la vida eterna, que es la comunión con Dios y con los hermanos, la comunidad celestial, la Jerusalén celeste, que aquí ya comienza de forma incoada, de forma verdadera, de forma auténtica, en la gracia y en la gloria que ya reside en el pueblo santo de Dios, en la Iglesia. La Iglesia ya está disfrutando de las primicias del Espíritu, de las primicias del Espíritu de Cristo resucitado, que es quien te da esa capacidad para ser un hombre virtuoso
una mujer virtuosa, te da esa libertad verdadera de los hijos de Dios por el bautismo y por la gracia de la conversión, y te da también la posibilidad de alcanzar el sumo bien para el que has nacido. Hemos nacido para Dios, de Dios venimos y a Dios queremos llegar en esa vida eterna, en ese sumo bien que es contemplar la gloria de Dios. Gloria Dei, homo vivens, vita homini visio Dei. La gloria de Dios es que el hombre viva para siempre, viva con Él en el reino de Dios. Y la vida de los hombres es la visión de Dios, ¿no? La visión de Dios. Ver a Dios es la vida. La vida misma es contemplar a Dios en su reino. Dios ha dado su ley para que el hombre no se engañe sobre lo que es su verdadero bien. A menudo sucede que las personas no quieren entender para no tener que hacer el bien. Increíble, curioso, ¿no? Este juicio. Y es así. No quieren entender. Es decir, el que es necio quiere permanecer necio. No quiere entender que los mandamientos y los preceptos son pedagogos que el Señor coloca en tu camino para que tú entiendas, además, que es la ayuda fundamental, que fundamenta, son los pilares con los que tú puedes después entrar con toda tu voluntad y con todo tu corazón a pedirle la gracia al Señor para realizar este camino. Este camino de ser fiel a los mandamientos de Dios, a los preceptos de la Iglesia. Y cuando uno cae o uno se desvía, rápidamente acudir precisamente al perdón de Dios. Al perdón de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos la brújula o el termómetro si nos hemos desviado o si nos hemos apartado del camino de la verdad? Pues para eso están los mandamientos. He robado y no sabía hasta qué punto. Bueno, al final ese fraude o ese robo o ese litigio o esa mentira o ese, no sé, esa ira, ese hurto, ese no acudir, no dar culto a Dios, principalmente, ¿no? Todos los tres primeros mandamientos, todo eso te va a reclamar en tu conciencia personal si estás formado, ¿no? En el Espíritu Santo de Dios para levantarte de nuevo y querer entender, porque siempre tienes esa pretensión también, ese orgullo interno, ese amor propio de no querer entender. El necio, la persona que no quiere caminar con sabiduría, con fidelidad al Señor, sabiendo que Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero que Él es fiel y lo que quiere es que entiendas. Por eso escucha, entiende, acepta. Pide al Señor la gracia de ser discípulo suyo, de amar la ley divina que Él ha puesto en tu corazón. Un corazón nuevo, una ley nueva, la ley de la gracia, la ley de la libertad de los hijos de Dios. Encuentran, por lo tanto, muchos argumentos pues, para justificarse, dicen, ¿no? El hombre, al final, el hombre necio. Y hacer aquello que es más fácil y cómodo en vez de lo que es justo. Pues aquí está claro que está atribuyendo al hombre pecador, pues siempre buscar la comodidad, ¿no? Pero una comodidad aparente, ¿no? Porque eso que primeramente parece lo más cómodo, te va a dejar una insatisfacción, te va a dejar un vacío, un sinsentido. Es decir, quien no sigue los caminos marcados por la ley de Dios, la ley natural, la ley divina, que aquí se entronca claramente en los mandamientos de Dios, que Dios dio en el Sinaí, que ahora Cristo lo que hace es llevarlos a plenitud por la gracia, bueno, pues es porque quiere. El que no quiere caminar en estos preceptos y en estos mandamientos es porque considera que es más fácil, que es mejor, que es más oportuno no hacerlo así. Pero la adecuación, ¿no?, a la ley, en este caso, es felicidad y es libertad. Y la no adecuación a la ley, el separarte de ella, el romper la alianza con Dios, que la ley es también un sinónimo de la alianza, la verit, la alianza, y la nueva alianza en Cristo, en su sangre, es precisamente lo que hace que nosotros podamos cumplir la ley. Y ojo, cumplir la ley como por la fe en Cristo. Creemos que Cristo es quien ha muerto por nosotros y ahora nos puede perdonar cada vez que nosotros queremos atajos, buscamos caminos fáciles, buscamos la comodidad, el interés, somos egoístas. Bueno, pero ahí está la conversión. Pedirle la gracia a la conversión para no caer nunca en esto, ¿no? Que yo no quiero entender, ¿no? Que los mandamientos son brújulas, son guías, son termómetros que ayudan a mi alma, a mi psique, a mi corazón, a saber por dónde estoy, en qué dirección voy y si estoy agradando a Dios con mi vida, estoy glorificando a Dios con mi vida, ¿no? Muchas veces los presbíteros, ¿no?, se despiden así de la asamblea reunida en el nombre del Señor, ¿no? Glorificad a Dios con vuestras vidas, glorificad a Dios con vuestras vidas, glorificad a Dios con vuestras vidas. Bueno, es lo mismo que decir ser verdaderos hijos de Dios, vivir la libertad de los hijos de Dios, vivir los mandamientos y los preceptos de la Iglesia de Dios nuestro Señor, que Dios nuestro Señor ha puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo,
que el Padre y el Hijo han enviado y han derramado, renovando la faz de la tierra. Han enviado a nuestros corazones, al tuyo, al mío. Cada mandamiento o precepto contiene una parte positiva, las órdenes que se deben cumplir para realizar el bien, y una parte negativa, las prohibiciones que se deben observar para evitar el mal. Y la parte positiva no en el sentido de que una sea mejor que la otra, no, está hablando de que unas son órdenes, mandatos, algo que uno tiene que realizar y le va a venir, va a fortalecer y le va a hacer afianzarse en el bien, su voluntad, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hacer las cosas, ¿no? Bueno, y la parte negativa es las prohibiciones que se deben observar, es decir, para evitar el mal, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Es una connotación, una busca realizar el bien y la otra lo que busca es evitar el mal, ¿no? La prohibición. Pero ambas son los dos caminos que se unen, son dos caras de la misma moneda para que nosotros seamos felices, para que vivamos la libertad de los hijos de Dios. Los mandamientos se pueden comparar con la receta del médico. El médico, el terapeutes, es Cristo mismo, que nos da el antídoto contra el demonio, el pecado y la muerte. Y todos los cristianos, todo el pueblo santo de Dios, pues también somos terapeutes, médicos los unos para con los otros, si en nuestro corazón está la caridad de Cristo, el amor de Cristo. El médico en su prescripción compendia su ciencia, hace una síntesis, manda lo que debemos hacer e indica lo que debemos evitar para adquirir y mantener la salud y el bienestar físico. Bueno, pues así Dios con los mandamientos prescribe lo que debe ser cumplido y prohíbe lo que debe ser evitado, para que alcancemos y conservemos nuestra salud y belleza interior. La salud y la belleza interior del alma, conformes a la dignidad humana y a nuestra adopción de hijos suyos. Bueno, pues es precioso, un ejemplo muy claro, muy notorio para comprender, para ser, no tener una conciencia escrupulosa, ni laxa, ni rígida, ni extraña, sino simplemente normal, una conciencia normal formada en el catolicismo, y sabemos que así son. Los mandamientos es eso, es un médico que te receta, te dice, mira, para que te vaya bien, para que tu alma esté bien, tienes que conocer que estos mandamientos, si los cumples y evitas tanto lo que te ordenan y lo que te mandan en positivo para fortalecerte en el bien, como no realizas las prohibiciones que te están indicando para rechazar el mal y así no morir en el intento, bueno, pues es una maravilla. Tanto la orden como el aviso o como la prohibición no dejan de ser dos caricias de Dios, ¿no? Con las manos del Verbo, de Cristo, del Espíritu Santo, que te van modelando en esta vasija de barro que somos, tantas veces agrietada por la concupiscencia, la voluptuosidad, el individualismo, la tristeza, el miedo, ¿no? Estas raíces del mal que están dentro de nosotros, raíces espirituales profundas. Bueno, pues toda esta mística que siempre ha predicado la Iglesia, la ley divina nos está diciendo esto, siempre nos marca el terreno de juego para poder combatir, ¿no? Con lealtad, con fidelidad, con justicia y santidad al mundo, al demonio y a la carne. La ley divina es Cristo mismo que nos da la posibilidad, ¿no? De estar unidos a Él. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, es el maestro, por lo tanto, que nos enseña cómo deben ser observados de modo perfecto tanto los mandamientos como los preceptos. O sea, al final no se trata del precepto en sí o del mandamiento en sí, sino de estar unidos realmente a Jesucristo y reconocer que es Jesucristo el que nos da la enseñanza. Es Jesucristo ahora la gloria de Dios. Es Jesucristo ahora el templo de Dios. Es Jesucristo ahora la ley de Dios. Es Jesucristo ahora aquel que nos envía al mundo para decir a todos que Él es el camino y la verdad y la vida. Es decir, más moral que esta, ¿no? Más moralidad que esta, en el sentido pleno, no existe. Él es la plenitud de la ley y es nuestro camino, es nuestra verdad y nuestra vida, que nos la da precisamente a través de la gracia divina que nos da a través de la redención, que salva al hombre de caer en las garras del demonio, del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley de Dios? Avanzamos. Es el camino de Dios que nos indica para conducirnos a la plena realización de nosotros mismos y a la consecución del fin de nuestra vida, que es la felicidad eterna. O sea, fijaros que el camino que Dios nos indica en la ley, en los mandamientos, no es algo adverso, algo lejano,
algo que no es parte de nuestra condición, de nuestra realización personal, ¿no? Es precisamente lo que cala más hondo en nuestra antropología humana y precisamente es lo que te da la felicidad eterna. Es decir, te da las claves porque te dice para quién vives, te dice quién eres primero, después te dice qué es lo que tienes que hacer para llegar al cielo, a la vida eterna, y cómo el Señor te va a acompañar en ese camino. Él se hace camino, verdad y vida en la persona misma de Jesucristo para darte el que la felicidad eterna. Y la felicidad eterna sabemos que es vivir con Dios, estar con Cristo, estar con Cristo. Que el Señor, como este corderito que tengo aquí en el fondo, nos tome en sus brazos y nos presente un día al Padre. Porque Él da la vida para eso e intercede con sus llagas gloriosas ante el Padre, a la diestra del Padre, para esto, para que un día estemos con Él, ¿no? Si no nos lo hubiera dicho, le dice a los apóstoles, ¿no? Si no os hubiera preparado un sitio, nos diría esto, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Me voy a prepararos sitio, me voy a prepararos sitio. ¿Cómo se divide la ley de Dios? Por lo tanto, la ley de Dios se divide en ley natural y ley revelada. Tanto la ley natural como la revelada tienen el origen, proceden de Dios. Esto es como las personas que se piensan que la fe contraría, ¿no? O es incompatible con la razón. Todo lo contrario, el autor de la razón es el autor de la fe. El autor de mis pensamientos es el autor de mi corazón cuando son acordes a la ley divina, cuando mi razón y mi corazón están con Dios. De hecho, fijaros la palabra razón y corazón, ¿no? Se acompañan mutuamente este binomio, ¿no? Son las cualidades espirituales que Dios ha dado al alma. ¿Para qué? Para comprender que tanto la ley natural que se revela a la razón, como la ley revelada que se revela también al corazón, están llenando de expresividad, de fortaleza y de camino real, vital, existencial a la persona, le están dando todo el sentido y el significado que la persona necesita para comprender quién es, a dónde voy y qué es lo que me aguarda en este tiempo y en la eternidad. ¿Qué es la ley natural? Distinguimos aquí un poco la ley escrita en el corazón de todo hombre que nos manda ante todo a hacer el bien y evitar el mal. Está diciéndote que esta ley está escrita en el corazón de todo hombre. Todo hombre tiene esta ley natural. Ella ordena, pues, obrar siempre según la razón para alcanzar los bienes fundamentales del hombre, o sea, la conservación de la propia existencia. Punto número uno, o sea, no cabe el suicidio, no cabe el homicidio, conservar la propia existencia, no matarás jamás, ¿no? La procreación, estar siempre abierto a la vida y la educación de los hijos. Claro, es en donde se une, ¿no? Esta sacralidad de la ley natural, es algo que viene del corazón, este derecho, ¿no? Esta dignidad de los padres de acompañar a Dios, de ser colaboradores junto con Dios en la educación de sus hijos. La búsqueda de la verdad, sobre todo la verdad sobre Dios y la construcción de una sociedad humana basada en la justicia. Bueno, todo esto, ¿no? Es parte de la ley natural. Todo hombre tiene como ese deseo de anhelar las cosas verdaderas, auténticas, ¿no? Y de hecho van de error en error y de equivocación en equivocación hasta que caen en la cuenta y dicen, efectivamente, me he equivocado, ¿no? Tantas veces porque el hombre necio no se deja instruir por los mandamientos de Dios, no quiere ver en estas pistas que el Señor te da, en estas señales fundamentales para guiarte en la vida, pues no quiere ver precisamente el favor enorme que Dios te hace para que tengas siempre una guía, una brújula y un termómetro para saber dónde estás y calibrar por dónde tienes que ir y por dónde tienes que caminar a lo largo de tu vida. Bueno, por eso los amigos de Dios al final son los hombres sabios. ¿Quiénes son los hombres sabios? Los que se reconocen necios y miserables si Dios no les acompaña. Se reconocen completamente pobres en ese sentido. Los anahuín, que dice el Antiguo Testamento, habla de los anahuín, ¿no? El hombre pobre, el hombre que se siente nada, ¿no? Ante la presencia de Dios, pero que además solo quiere vivir de Dios porque sabe que sin Dios no es ni el aire que respira, ¿no? Ni el oxígeno que respiras te pertenece a ti. Entonces, es una persona completamente volcada ya en Dios, ¿no? Como la Virgen María al final, que es la humilde y gloriosa Virgen Santa lo es en tanto y en cuanto ella es receptora de la gracia de Dios. Ella ha sido el habitáculo más perfecto, el tabernáculo del Altísimo más perfecto en forma de criatura que una persona libre le ha dado al Señor. La llena de gracia.
llena de gracia, porque ha estado completamente volcada, completamente abierta, completamente receptora a esta verdad de Dios y también a esta justicia de Dios, ¿no? Sabe que Dios sabe más, que Dios es más santo, más justo, más providente, más sabio que los hombres. Entonces necesitamos, ¿no?, seguir esta ley natural. ¿Qué es la ley revelada? Ahora ya vamos a la parte sobrenatural, la ley revelada por Dios en el Sinaí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bueno, es la ley promulgada por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué añade la ley revelada a la ley natural? Añade esencialmente los dos preceptos de la caridad enseñados por Jesús. Importantísimo. Los dos preceptos que además el Señor los unifica, los unifica. Entonces aquí viene la gracia sobrenatural que un cristiano católico tiene que saber que es por la que tiene que pujar. La gran apuesta del cristiano católico es esta, es cómo vivir la caridad, la caritas, el amor oblativo, cómo ser imagen y semejanza de Cristo, cómo pasar de un simple cumplimiento, vamos a decir, un estrato de ley natural, de yo más o menos evito el mal, intento hacer el bien así como pueda y tal, a pasar a este grado de la ley revelada, la ley divina en tu corazón, inscrita por la gracia sobrenatural a través de los preceptos de la caridad, de la caritas, que es el amor mismo de Cristo en tu corazón. La caritas, que es el amor mismo de Cristo, operando, reagiendo, ¿no? Realizando esta formación existencial en tu vida de crecimiento en estatura y en gracia, operando en tu corazón. Bueno, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí vemos el Antiguo Testamento claramente, pero el Señor añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y ahí lo unes. Y además, amaos como yo os he amado, ¿no? Que es el culmen, ¿no?, que sintetiza precisamente esta experiencia del amor crucificado, del amor de la caritas. No lo pongo aquí en este trabajo, pero claramente, ¿no? El amor crucificado de Cristo, el amor de su entrega completa al Padre, las manos del Padre, ese amor oblativo que es el redentor, el máximo, el culmen del amor divino hacia los hombres, cuando el Señor más condesciende, más nos perdona, más nos asiste, más nos auxilia. Realmente cuando acoge al buen ladrón que le solicita, Señor, acuérdate de mí, porque mi corazón ni ha cumplido la ley natural, ni está cumpliendo la ley sobrenatural, ¿no? Bueno, pues Señor, en la pasión gloriosa, en esa entrega de amor por ti y por mí, para sacarnos y rescatarnos del poder del demonio, del pecado y de la muerte como último enemigo del hombre, como dice la carta a los hebreos, creo recordar, pues estamos en ese amor oblativo de Jesucristo culminante en la cruz. Estamos en ese escenario apasionante de la caritas, de la redención, del Gólgota. Con este amor crucificado es el que nos va a llevar después eso, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero amaros los unos a los otros como yo os he amado. Este es el gran resumen al final y síntesis. Tenía que haberlo puesto aquí en letras grandes, con neones, de amar como yo os he amado, como yo os he amado. ¿Dónde está sintetizada, por lo tanto, toda la ley divina, tanto la natural como la revelada? Pues la ley de Dios está sintetizada en los 10 mandamientos y a ellos se añadieron después los preceptos de la Iglesia. O sea, así de claro. Los 10 mandamientos, volvemos a decir, son revelación, son ley revelada. Son ley revelada. Y los preceptos de la Iglesia lo que hacen es añadirse, se unen, se vinculan, porque son preceptos que ayudan al hombre a alcanzar ese fin que hemos dicho, la felicidad plena, la visión de Dios, el cielo, el paraíso. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Son: yo soy el Señor, Dios tuyo. No tendrás otro Dios fuera de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate de santificar las fiestas. Honrar a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios. No desearás la mujer o el marido de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. Fijaros estos 5, ¿no? 6 noes, ¿no? Y estas obligaciones, estas órdenes, ¿no? Estos otros 2 también. No tendrás otro Dios fuera de mí. Pues en positivo, ¿no? Sin el no, pues sería también esto, ¿no? Yo soy tu único Dios, solo me tienes que adorar a mí, solo un Dios, ¿no? Solo existe un Dios verdadero, único y verdadero. El Dios único de Israel es el Dios que se ha manifestado ahora, en este tiempo final, tiempo de gracia y misericordia, en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el no tomarás el nombre de Dios en vano.
está hablando claramente, no blasfemar, no, etcétera, ¿no? No tomar el nombre de Dios en vano también es todo el pecado de religión. Bueno, ahí entran un montón de... Pues aquí están los 10 mandamientos. Estos son la ley divina revelada. Aquí se sintetiza todo lo que el Señor nos pide para realizar una vida plena, una vida lograda, moralmente lograda y santa. ¿Qué prescriben los preceptos de la Iglesia? Bueno, pues la participación en la Eucaristía, lo primero, Eucaristía del domingo y las otras fiestas de precepto, ¿no? Que se llaman así también. La confesión de los pecados, lo segundo, fijaros, la Eucaristía y la confesión, son los dos medios grandísimos que la Iglesia te está diciendo que hay un precepto, ¿no? Y además, al menos una vez al año, la confesión de los pecados mortales, ¿no? Y en peligro de muerte, claramente, y si se ha de comulgar, ¿vale? Este también es una obligación, comulgar en peligro de muerte, ¿no? Cuando has confesado, ¿no? Estás en estado de gracia, realizar esa comunión sacramental. Y la comunión en el tiempo pascual. Esta comunión en el tiempo pascual une la Eucaristía y la confesión. Se podría decir, en el tiempo de Pascua es lo más importante como precepto para la Iglesia, que todo cristiano esté confesado y comulgue el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se vuelve a entregar en sacrificio oblativo de amor, en ofrenda santa, por toda la Iglesia en el tiempo de la Pascua, en el tiempo que toda la Iglesia celebra la Pascua del Señor. La práctica penitencial del viernes y el ayuno. Otras, ¿no? Ayuno, básicamente, o sea, Eucaristía, confesión, ayuno en los días preceptivos, miércoles de ceniza, Viernes Santo, y nos recuerda que debemos salir al encuentro de las necesidades materiales de la Iglesia, ¿vale? Según nuestras posibilidades, es decir, limosna. Todo el mundo de la limosna, necesidades materiales de la Iglesia, ¿vale? Pues fijaros qué sencillos, ¿no? Estos preceptos lo que hacen es afianzar, ¿no? Esta ley divina sobrenatural, es decir, revelada, que nos ayuda a comprender y a entender mejor cómo alcanzar la salvación que Dios nos ofrece, cómo recibir la gracia de la salvación y por lo tanto alcanzarla en este sentido. ¿Qué debemos considerar en todo mandamiento o precepto? En todo mandamiento o precepto debemos considerar la parte positiva, que nos indica lo que debemos hacer, y la parte negativa, que nos indica lo que debemos evitar. Antes lo decíamos. Y bueno, vamos a entrar en el primer mandamiento hoy y daremos sucesivamente, posteriormente, el resto. ¿Qué nos ordena el primer mandamiento? El primer mandamiento: no tendrás otro Dios fuera de mí. Nos ordena ejercitar las tres virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad. Y en particular la virtud de la religión. ¿Qué nos prohíbe el primer mandamiento respecto de la fe? La virtud de la religión, ¿eh? Esta virtud, que mucha de esta fuerza de la religión, es decir, ser un hombre de fe, ser un hombre religioso, es la primera virtud que deberíamos de cuidar. De hecho, en el Santo Rosario siempre se pedía por esto, para que las naciones conserven esta virtud de la religión, para que los pueblos sean religiosos, para que los hombres, los bautizados en Cristo, conserven esta virtud de la religión, que es al final solo adorar a Dios, jamás, ¿no? A una institución de este mundo, al Estado, a una asociación, a unos líderes, jamás, ¿no? A ninguna criatura de este mundo, ninguna realidad terrenal de este mundo, ¿no? El dinero, nada material nos separe de la virtud de la religión. Porque aquí se están cumpliendo, fijaros, se necesitan las tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Fijaros, aquí ya comienza, por así decirlo, la base de la libertad de los hijos de Dios. Cuando tú comienzas a cumplir el primer mandamiento, comienzas a vivir realmente con los antídotos del pecado, de la muerte y contra Satanás, porque ya estás ejerciendo las tres virtudes, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué nos prohíbe el primer mandamiento, por lo tanto, respecto de la fe? Pues nos prohíbe la incredulidad, el mayor pecado del hombre, el que no será perdonado. La incredulidad es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso Cristo, cuando operaba los milagros, siempre contaba con la fe. La fe era lo que movilizaba el corazón de Dios. La fe es lo que hace que el premio llegue, que la dádiva surja, que la profecía, el beneficio espiritual, ¿no?, aclare a las personas. Es decir, es la fe. La fe es lo más valorado, es el tesoro fundamental. Y la incredulidad, la asebella, en griego, es precisamente lo contrario. Es la necedad, es la estupidez del hombre,
es la rebeldía, es el espíritu de Caín, ¿no? Es el adulterio, es la fornicación, es el robo, la extorsión, la superficialidad, la frivolidad, la envidia, el homicidio, el suicidio, es decir, toda la lista de enajenación donde el hombre está, pero todo viene de ahí, de los pensamientos perversos, nos dice el mismo Cristo. Todo nace ahí del corazón del hombre que tiene pensamientos perversos, malignos, que le llevan después a separarse, ¿no? De Dios, y al separarse de Dios, pues ya caen en toda clase, ¿no? De negaciones, de rebeldías y de pecados. La herejía, la negación obstinada de un dogma de fe, de una verdad que debemos de creer, verdad divina revelada por Dios, y esta negación obstinada de la verdad revelada. La apostasía, el repudio total de la fe cristiana, y el cisma, el rechazo de la sumisión al romano pontífice. El repudio total de la fe cristiana hoy también se está dando en muchos estratos de la sociedad, muchas personas, siempre, ¿no? Ha habido. Y el cisma, que hoy en día es algo galopante, ¿no? Hay tantos grupos, tantas sectas, tantos movimientos, ¿no? De telúricos, de falsa espiritualidad cristiana, porque al final lo que hacen es sesgar, cortar, desmembrar, ¿no? Protestantinizar, ¿no? Aspectos de la doctrina eclesial, y por lo tanto se separan, ¿no? Es un rechazo a la sumisión del romano pontífice, que es quien está en comunión con Cristo. Pedro y Cristo, Cristo y Pedro son piedra. La piedra de la iglesia es la roca que es Cristo. Esa misma roca que es Cristo es quien da a Pedro la potestas espiritual, sacramentalis, y la potestas administrativa, la potestad jurídica, para que todo el pueblo santo de Dios tenga una guía, una referencia clara respecto de la fe. Y fijaros, está dentro del pecado contra el primer mandamiento. O sea, esto va para todos los grupos sedevacantes, todos los herejes que en este canal yo habitualmente suelo también denunciar, porque yo he caído en estos pecados de herejía y de cisma, claramente, al negar muchas veces la autoridad del romano pontífice, al no considerar la pastoral, etc. O sea, ha habido momentos donde yo también he caído en esto. Bueno, pues es un pecado gravísimo. Estás atentando contra el primer mandamiento de la ley de Dios, donde pierdes la fe, la esperanza y la caridad de tener a Dios como Dios único, y pasas a modelarte, vamos a decir, a hacerte una fe a tu medida, a tu antojo. Comienzas a cribar o a discernir mal, no según Dios, sino según tus pareceres, ¿no? Personales, tu subjetividad. Es muy fácil, por lo tanto, caer en todos estos pecados. La incredulidad, por lo tanto, el ateísmo en general, el ateísmo práctico, con todas las dimensiones que tiene en este mundo actual, ¿no? El hedonismo, el materialismo, cual sea, del tipo que sea, el seguir las ideologías muy por encima del santo evangelio de nuestro Señor, etcétera, ¿no? Y las herejías en materia de fe, ya apostasía y cismas. El primer mandamiento que nos ordena respecto de la esperanza, que nos ordena custodiarla y alimentarla, reavivando la confianza en las promesas de Dios y en los méritos de Jesús Salvador. O sea, sabemos que las promesas de Dios están hechas, ¿no? Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, no prevalecerán. Y los méritos de Jesús Salvador estarán siempre con nosotros, siempre estarán en la iglesia única de Jesucristo, su esposa inmaculada, y tendrán que venir a la comunión plena todos aquellos que se hayan separado de. Pero el cristiano ya sabe que este primer mandamiento también te está diciendo, en referencia a la virtud de la esperanza que está en ti, que has recibido por el bautismo, que tienes que confiar en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de mi Señor. Bueno, pues a tope. Y Jesús Salvador en sus méritos. No son nuestros méritos los que hacen que nosotros no estemos cumpliendo, ¿no? Este amor a Dios sobre todas las cosas. No, sería un amor narcisista, extraño. No nos predicamos a nosotros mismos. El cristiano lo único que predica de sí mismo es que es, como diría San Pablo, es un aborto. Somos un aborto. Somos perseguidores de la iglesia de Dios. Hemos pecado una y mil veces. Hemos sido traidores a Jesucristo. Hemos crucificado al Señor. Pecamos mortalmente y nos separamos de Él con muchísima facilidad.
Bueno, pues toda esta debilidad no es la que predicamos, toda esta miseria, nosotros no predicamos nuestra miseria, predicamos a Jesucristo como Salvador nuestro y que sus méritos son eternos, que sus méritos son indestructibles, que sus méritos son fructuosos siempre. Por eso que siempre que te acerques a Cristo, solo vas a recibir santificación, bendición, consagración, bondad, sabiduría, paz, fidelidad, longanimidad, fe. Es decir, la esperanza va a estar siempre allí. Bueno, pues parte de esa virtud de la esperanza es custodiar en tu corazón, en tu alma, saber que tienes que fijarte siempre en el Señor, predicar siempre al Señor, fijarte en los méritos del Señor, en lo mucho que ha hecho por ti, sigue haciendo y hará, ¿no? El 100 por 1 y la vida eterna. Este es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe y que nos salva en la esperanza. Somos salvados en esperanza. Spe Salvi, esa encíclica tan preciosa de su santidad Benedicto XVI, futuro santo de la Iglesia, sin duda. ¿Qué nos prohíbe el primer mandamiento respecto de la esperanza? Pues el primer mandamiento respecto de la esperanza nos prohíbe la desesperación de la salvación y la presunción, ojo, de salvarnos sin merecerlo. De salvarnos sin merecerlo, ¿no? O sea, esta presunción es fundamental también. Este primer mandamiento, fijaros lo que estamos aprendiendo hoy respecto de la esperanza, te prohíbe desesperar, por lo tanto, de la salvación. Pero por otro lado, te coloca en el otro extremo, que es tener esa presunción de que tú ya eres salvo, de que vas a salvarte cuando no lo mereces. Es decir, cuando la caridad y las obras de la caridad, esa libertad de los hijos de Dios probablemente no sea tu leitmotiv, no sea el motivo por el que tú estás viviendo. No estás respirando siguiendo esta estela de Jesucristo para, pues no solo, como decía él, no estás lejos del reino de los cielos, ¿no? Porque me dices la Torá y parece que la cumples, la ley, ¿no? Natural, sino que ahora tienes que dar el salto, sígueme, deja todo lo que tengas, ¿no? Y sígueme hasta la cruz, para no tener presunción nunca. E incluso cuando estés en la cruz con el Señor o realices obras de piedad, de misericordia y pienses que tienen algo que ver con tus méritos, ahí se lo dices al Señor, Señor, poco y mal. Yo todo lo que hago es poco y mal. Eres tú en mí, ¿no? No soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí, hasta entregarse por mí. Pero yo jamás tengo esa presunción de pensar que son mis obras, son mis méritos, es mi capacidad la que hace que la gracia se dispense, ¿no? Que lleguen, que los hermanos disfruten y sean agraciados todos alrededor mío, tal, no. Aquí se predica al Señor y el Señor lo que te dice es: no desesperes jamás, yo voy a estar siempre contigo, yo soy el que te he prometido y con amor eterno te amé y prolongué mi misericordia, dice el profeta, para que en tu corazón esté esta certeza de fe y de esperanza, que yo jamás te abandonaré, que yo te amo con la locura de la cruz, te amo hasta la locura de la cruz, de morir por ti en una cruz. Y por otro lado, que nunca tengas esa soberbia o esa vanidad espiritual que te puede llegar para pensar que ya eres salvo cuando no te lo mereces. Nunca te lo mereces. Entonces, no tener nunca esa presunción y por lo tanto estar siempre ojo a visor para pedirle al Señor la gracia de cumplir este mandamiento y de acercar tu corazón siempre a este: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda la fe, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ya ese que os decía antes, ¿no? Como Cristo dijo: amar como yo os he amado. Es decir, imagínate lo que nos queda, ¿no? Entonces, nunca tener esa presunción porque podemos caer en cualquier momento. Y ya yo creo que ya hasta aquí seguimos. ¿Qué nos ordena el primer mandamiento respecto de la caridad? Pues respecto de la caridad nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas, creciendo siempre más en este amor. Y amar al prójimo como a nosotros mismos, pero por amor a Dios, fundamental. No amamos al prójimo porque nos cae bien, porque nos cae simpático, porque es más agradable, no sé, lo siento, me peta, me sulfura algo dentro de mí, tengo un deseo hermoso. No, es el amor de Dios el que te lleva a amar al prójimo. Es el amor a Dios y por amor a Dios tienes que amar al prójimo. Por el amor de Dios tienes que amar al prójimo. Aquí está la clave, ¿no? Este por amor a Dios es el nexo, es el vínculo, es la cruz que lleva a que tú te relaciones con el prójimo. Te relaciones con el prójimo siguiendo la estela del amor divino,
la estela de la caritas, de la caridad, esta caridad hermosa que acabamos aquí de mencionar, ¿no? La virtud de la caridad se enciende más, crece más, en tanto y en cuanto yo estoy ordenado a amar a Dios sobre todas las cosas. Estoy ordenado a amar a Dios sobre todas las cosas. Y haciendo que este amor sea realidad en mí, amaré al prójimo, sí, pero siempre por amor a Dios. Por amor a Dios amaré al prójimo. ¿Qué nos prohíbe el primer mandamiento respecto de la caridad? Pues nos prohíbe la indiferencia, la ingratitud, tantas relaciones, ¿no? De hijos con padres y padres con hijos, de hermanos entre sí, de personas, ¿no? Pues que vivimos así, ¿no? La frialdad voluntaria, la indolencia, la pereza espiritual, el odio contra Dios y contra el prójimo, de cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo de odio, etcétera. Fijaros todo lo que hay aquí, ¿no? Ya hay para realizar una enciclopedia ¿no? De heridas, ¿no? De personas que caminan siempre maltrechas, con heridas que supuran y que realmente duelen durante años, ¿no? Tantos momentos de no reconciliación, de falta de perdón, de falta de amor verdadero, porque esa cáritas de Dios falta en nuestro corazón. Entonces la indiferencia, la ingratitud, la frialdad voluntaria, la indolencia, el paso del tiempo sin que la reconciliación se consume, ¿no? Esa pereza espiritual que nos viene, no, yo para qué voy a hablar ya, por qué esto, lo otro. No, tienes que salir al encuentro del hermano, siempre. Estar disponible para él, siempre. Estar dispuesto a perdonar como Dios te perdona a ti, siempre. Estar dispuesto a también a denunciar a aquel que odia, a aquel que está atentando contra la dignidad del prójimo. Ayudarle a vencer, ¿no? Ese odio con la caridad. ¿Cómo se vence el mal? A fuerza de bien, nos dice San Pablo. Es el único camino. Cristo, a fuerza de bien, a fuerza de pasión, a fuerza de cruz gloriosa, dolor, sufrimiento, pasión, compasión. Es el único camino para realizar esta caridad, ¿no? Respecto del prójimo. ¿Qué es la virtud de la religión? Vamos a dar aquí unas pinceladas y bueno, como llega hasta aquí, vale, vamos a... Este primer mandamiento es arduo y es denso. Lo dejamos aquí este vídeo y el próximo día es interesantísimo. El próximo día porque vamos a hincar el diente, como decimos aquí en España, vamos a profundizar, a ahondar en la belleza de lo que significa esto, la virtud de la religión, que muchas personas lo tienen completamente olvidado, y ver qué significa. Pero con este primer esbozo sí, profundización del primer mandamiento de la ley de Dios, creo que ya estamos dando inicio a toda esta lista o esta sección dentro de la lista de reproducción de moral católica de los mandamientos de la ley de Dios. Vale la pena estar aquí y escuchar esto porque uno es el que aprende realmente en toda esta moral católica cómo está toda la belleza, el entramado de la belleza de Cristo. Es que nos acompaña, es el Señor que nos acompaña con su belleza. Él es el hombre más bello, ¿no? En tus labios se derrama la gracia. Eres el más bello de los hombres, Señor. Eres el más bello de los hombres. El Hijo del Hombre ha venido para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia, ¿no? Y como le decía a aquella samaritana en el pozo, ¿no? de Jacob, que impresionante, ¿no? El que bebe de esta agua, de las aguas de este mundo, volverá a tener sed. Volverá a tener sed, buscará de nuevo, estará siempre inquieto, siempre buscando. Pero el que beba de las aguas que brotan de mi costado, del corazón sagrado de Cristo, jamás volverá a tener sed, jamás volverá, se quedará completamente saciado. ¿Por qué? Porque el Señor es la belleza misma que cuando entra en tu corazón te desnuda por completo, te coloca en el atrio que realmente mereces, que es el del perdón, el de la misericordia. Recibes el vestido, el traje de fiesta de su gracia, de su perdón, y puedes volver a respirar y a elevar los ojos y el corazón sursum corda, como dice la Iglesia, elevar tu espíritu al Señor con una confianza filial, con un amor tierno, un amor esponjoso, con un amor agradecido completamente al Señor, porque sabes que la obra es suya, que tú eres una obra de Dios. Y esta obra que Dios va realizando en ti, que es hacerte crecer en amor, educarte en el amor verdadero, ayudarte a entregarte, a cristificarte, es decir, a meterte en la cruz, a ser más de Él, a consagrarte a Él,
a ser más pasión, a ser más amor oblativo, a ser más entrega, a ser más redención para el mundo, para los hombres, con tu pobre testimonio, sí, pero con tu testimonio ardoroso, con este amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, es una gracia hermosa, ¿no? Ver cómo toda esta belleza Cristo te la quiere dar a ti y a mí. Esta agua se la dio a la samaritana y ese mismo día una mujer que reconoció su pecado, que reconoció que Cristo era profeta y que esa agua como que llenó su corazón, se fue contentísima esta mujer a predicar a Jesucristo y cambió de vida, por supuesto, le llegó la gracia de la conversión. Porque esa verdad, cuando Dios te revela la verdad de tu corazón, que es que sin Dios no puedes vivir, ahí comprendes que el amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, es el mayor amor que te puedes dar a ti mismo. El mayor amor que te puedes dar a ti mismo y por amor a Dios al prójimo. Por amor de Dios al prójimo. Y esto es maravilloso. Bueno, pues el próximo día continuaremos y hasta aquí. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre vosotros y los acompañe hoy y siempre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! Y hasta la próxima.